implementación de las normas internacionales financieras Novasoft versión 7 empresarial. La idea de este taller es que conozcan un poco cómo se maneja el proceso de los módulos de contabilidad local y contabilidad NIF. Vamos a encontrar dos módulos para el tema de la norma internacional, un módulo de contabilidad local y un módulo de contabilidad NIF. Vamos a encontrar ese módulo adicional contabilidad NIF, ya que durante un tiempo vamos a tener que seguir llevando información local para presentación a los diferentes entes del gobierno local. Ya después de un tiempo determinado, pues nos van a pedir que solamente manejemos lo que es la contabilidad NIF. Voy a indicarles cómo se maneja todo el proceso en lo que es contabilidad local, lo que tiene que ver con contabilidad local y lo que tiene que ver con contabilidad NIF. Inicialmente vamos a tener que parametrizar aquí en la contabilidad local, en la opción de archivos, tablas, una tabla que se llama conversión fiscal NIF. Esta tabla que hace referencia en que los movimientos que tengamos contablemente van a pasar a contabilidad NIF. ¿Sí? Se van a ver reflejados estos movimientos locales a contabilidad NIF. Pero muchos movimientos en sus registros contables van a cambiar teniendo en cuenta el código contable o plan de cuentas único contable. ¿Qué quiero decir con eso? Que un ejemplo, nosotros vamos a tener que manejar en contabilidad local nuestros diferidos con nuestra cuenta 17. Pero en norma NIF estos diferidos ya van a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un movimiento en local, teniendo en cuenta esta cuenta aquí que dice cuenta fiscal 170505, cuando el sistema encuentre esta cuenta y encuentre una equivalencia aquí, cuenta NIF, él va a llevar todo ese movimiento que encuentre en la contabilidad fiscal, lo va a llevar convertido a la cuenta NIF que tengamos parametrizada acá. ¿Sí? O sea, en esta tabla solamente vamos a tener que nosotros como usuarios entrar y colocar todas esas cuentas que van a tener equivalencia a su contabilidad NIF. Aquellas cuentas que siguen su mismo manejo van a tener solamente que crearlas en la contabilidad NIF. O sea, yo voy a tener dos planes de cuentas, ¿no? El plan contable local, que es el que vamos a manejar normalmente en nuestro proceso normal local, y vamos a tener otro plan contable NIF. ¿Qué quiero decir con eso? Que si por ejemplo ustedes tienen en contabilidad NIF que manejar los disponibles para la venta en el caso de los activos fijos, entonces vamos a tener que crear esa cuenta contable en NIF, más no el local, ¿sí? Por eso les comento, vamos a tener dos tablas de cuentas contables. Son dos tablas independientes, no es que maneje un solo plan de cuentas, uno para NIF y uno para local, en una sola tabla, no, son dos tablas diferentes, una plan de cuentas local y un plan de cuentas NIF. Entonces la primera tarea que ustedes van a tener que colocar acá es sus cuentas equivalentes, solo las cuentas equivalentes como les decía al inicio. Si yo veo que la 110505 se ve reflejada con el mismo código contable en NIF, pues aquí no tengo que colocar ninguna equivalencia porque va a pasar a su mismo plan de código contable que tengo en local a NIF. Que de pronto la 110505 aquí en local se llame caja, pero en NIF se llame disponible, pues simplemente entrar, que más adelante miramos, y editar y colocarle el nombre con que voy a identificarlo en la contabilidad NIF. Entonces, esta es la tabla que vamos a tener en cuenta inicialmente. Recuerden, esta tabla se maneja por la contabilidad local. ¿Sí? Solo por la contabilidad local. Aquellos clientes que cuenten con módulos adicionales, un ejemplo que yo tenga facturación, inventarios, cartera, entonces aquellos movimientos que yo genero desde otro módulo, pues se van a ver reflejados en la contabilidad local.
¿Cómo se ve afectada la contabilidad NIF de esos movimientos que vienen de otros módulos? Hay procesos internos que automáticamente en contabilidad local puedo ejecutarlos y trasladar esa información que está en local, verla reflejada en contabilidad NIF. Es como un proceso en batch, ¿no? Que yo decido en qué momento traslado esa información de movimiento que tengo en local, pasar la contabilidad NIF. Aquellos movimientos que yo registre directamente en mi contabilidad local, ¿sí? Van a crearse automáticamente en la contabilidad NIF. Voy a crearles un ejercicio aquí creando un documento eh, para el año 2014 en el periodo 11. Y voy a crearme aquí, digamos, eh, una nota contable, un ajuste contable. Voy a crearme un 900. Ajuste contable, mes de noviembre. ¿Sí? El resto ustedes pues ya lo conocen, ¿no? Lo que quiero mostrarles aquí es que ustedes, por ejemplo, el movimiento que tengan que crear acá, pues automáticamente, sin ningún proceso, automáticamente se les va a ver reflejado en su contabilidad NIF. Les recuerdo, solamente los documentos que digite directamente en la contabilidad local van a pasar automáticamente a la contabilidad NIF. Aquí al grabar el sistema tiene una validación en el cual, si, ejemplo, yo les decía al inicio que debemos tener dos planes de cuentas, dos tablas diferentes, ¿no? Una parametrización de plan de cuentas local y una parametrización cuentas NIF. Yo, ¿qué hice? En la tabla de conversión yo le dije que cuando encontrara esta cuenta 513510 la creara en NIF con la 513501. Aquí el sistema me está generando una validación en la cual me dice cuenta fiscal no creada en NIF. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice corrija los errores para poder crear el documento. ¿Sí? Entonces, como les decía, yo aquí en la tabla, en la anterior que les mostré, ¿sí? Les dije que me la convirtiera a la 513501. Si cambiamos aquí al módulo de contabilidad NIF y buscamos esa cuenta contable que nos refleja ahorita, miremos nuevamente el asiento contable de la nota. Me está manejando la 513510 y la 170505. Entonces miremos aquí en la contabilidad y la 170510. ¿Sí? Esas están. Pero si miramos aquí la tabla de conversión, tenemos la 170505. ¿Sí? Voy a abrir aquí otro pantallazo para poder ver reflejado. Y vamos a verificar aquí en NIF. Entonces la primera cuenta, 170505. Está creada. 513501. ¿Sí? No está creada. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros en el movimiento de la nota, colocamos la 513510, ¿cierto? Y en la equivalencia yo le estoy diciendo que cuando encuentre esta 17 que lo llevan a 513501, esa no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en el módulo contabilidad NIF, agregar esa cuenta contable.
Digámosle que esos son intereses, un ejemplo. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente entrar, buscar el documento, repasarlo y grabar. ¿Sí? Entonces, el sistema, como lo que les quiero mostrar con esto es que el sistema tiene ya validaciones internas en el cual no nos permite de pronto que se llene con información incorrecta en la contabilidad NIF, ¿no? Entonces aquí ya corregimos el error y nos dice documento creado en contabilidad NIF, ¿sí? Entonces todos los movimientos que yo genere directamente aquí en la contabilidad local automáticamente se van a ver reflejados en la contabilidad NIF. Si yo, por ejemplo, tengo movimientos, digamos, aquí yo voy a mirar en la contabilidad local, voy a consultar el mes de septiembre, ¿sí? Aquí en el mes de septiembre tengo unos movimientos, ¿sí? Que si yo entro, voy a cambiar aquí el pantallazo a la contabilidad NIF y voy a entrar a ese mes y voy a verificar si esos movimientos están. No, no están, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues nos queda un poco dispendioso entrar a repasar cada documento, ¿no? Digamos que sean más de 100 documentos por mes, pues nos queda un poco difícil entrar y repasar cada uno. En la contabilidad NIF, aquí cambiando de módulo, contabilidad NIF, existen unos procesos que aquí se encuentran por la opción de procesos especiales, ejecución de procesos. En la categoría 05, importar datos fiscales. Entonces aquí vamos a tener dos procesos, el 0011, el 0012. El 0011, importar de documentos, contabilidad fiscal. O sea, todo eso que yo les mostré que teníamos en septiembre del 2014, con este proceso, el 0011, los vamos a pasar a la contabilidad NIF. Este proceso lo puedo ejecutar pues n veces, ¿no? Para el mismo año y el mismo periodo. Lo único que el sistema va a verificar es que si este documento existe, no haga nada. Si este no existe, si está en local pero no está en NIF, entonces páselo, ¿sí? Entonces este proceso lo pueden crear cuantas veces quieran. Aquí el proceso también nos valida, ¿no? Esta cuenta la tengo en equivalencias, pero dice, esta cuenta no existe en NIF. ¿Qué tenemos que hacer? Venir y crearla aquí en el plan único de cuentas NIF. Entonces vamos a crearla y ejecutamos de nuevo el proceso. Voy a crearla como cliente SNIF. La creo, vuelvo y ejecuto el proceso, normalmente por la misma opción. Mes de septiembre. ¿Sí? Bueno, aquí ya es una validación que también genera que pues la cuenta la creé, pero le coloqué que era mayor. Entonces vamos a hacerle el cambio. Sí, como ven, el sistema tiene por defecto validaciones para estar controlando que no subamos información errónea al sistema. Listo. Ya ejecutamos el proceso y automáticamente si entramos a la contabilidad NIF ya están automáticamente todos esos documentos en la contabilidad NIF. Ustedes dirán, pero es que hay documentos que yo tengo en mi local, pero no quiero que me afecten mi contabilidad NIF, ¿sí? Entonces, ustedes como usuarios tienen la libertad de escoger qué documentos de esa contabilidad local pasan a su contabilidad NIF. ¿Por dónde hacemos eso? Es por un parámetro aquí en la opción de archivo maestros, tipos de documentos, y aquí vamos a encontrar todos los tipos de documentos iguales, exactamente iguales de la contabilidad local, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí simplemente escogemos el tipo del documento, modificamos y le decimos aquí, donde está este indicador que dice copiar de CNT local, sí o no. ¿Qué le digo con esto? Que si yo le digo, le cambio el indicador aquí que no, cuando ejecute el proceso, cuando cree un documento directamente en la contabilidad local, con este indicador no me lo va a pasar,
¿sí? O sea, solamente lo bajará ya en contabilidad local, pero cuando ejecute el proceso o crea un documento en local, nunca lo va a ver reflejado en su contabilidad NIF. ¿Sí? Entonces, este es un parámetro que ustedes deben de crear por cada tipo de documento en NIF. Recuerden, este parámetro se hace directamente en la contabilidad NIF. Igual ustedes, como les dije inicialmente, ustedes van a encontrar una fiel copia de los tipos de documentos que encontramos en la contabilidad local. Algo particular que sí vamos a tener que crear es documentos adicionales para manejo de contabilidad NIF. Entonces aquí digamos que yo tengo ajuste del deterioro de cartera y no tengo un documento que pueda utilizar directamente en la contabilidad NIF. Entonces sencillo, seleccionamos cualquier tipo de documento y por la opción de copiar vamos a crear ese nuevo tipo de documento. Entonces aquí le colocamos ajuste deterioro cartera. ¿Sí? Entonces listo ya, simplemente con este vamos a tener que ese documento ya quedó y ya lo podemos hacer útil aquí en nuestra contabilidad NIF. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Tengan en cuenta que la contabilidad NIF nunca envía información a la contabilidad local, ¿listo? La contabilidad local sí puede enviar información a la contabilidad NIF. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, mientras no nos definan que ya no vamos a utilizar la contabilidad local, vamos a tener que seguir utilizando la contabilidad local, contabilidad NIF. Cuando ya nos digan no necesitamos contabilidad local, entonces todos los registros contables pues ya vamos a tener que registrarlos por la opción de contabilidad NIF. ¿Sí? Entonces todos estos documentos, entonces les quería mostrar que por medio del proceso crea todos los documentos que tengamos en ese periodo. Igual ese proceso también me valida de que si hay terceros nuevos, pues me los crean. ¿Sí? Vamos a verificar este documento que creamos aquí como nota. Y le voy a decir borrar. Estoy en la contabilidad local. Tengan en cuenta siempre el módulo origen donde estamos trabajando, contabilidad local. ¿Sí? Vamos a ir a consultar ese documento en contabilidad NIF. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, que si ustedes hacen un borrado de un documento en contabilidad local y ese documento ya se encuentra en contabilidad NIF, debo hacer el mismo proceso, ¿no? Ir a contabilidad local, buscarlo, borrarlo, ir a contabilidad NIF, buscarlo y borrarlo. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esa parte, ¿no? De que si yo tengo que borrar los documentos, repicarlo en los dos módulos. El proceso de creación de documentos aquí en contabilidad NIF, sigue funcionando igual a la contabilidad local. O sea que si yo creo aquí un documento, ¿sí? Me piden exactamente los mismos campos, ¿no? No cambia para nada. Entonces, exactamente es la misma captura de documentos que yo encuentro en local, es la misma captura en contabilidad NIF. Tengan en cuenta lo siguiente, un ejemplo. Resulta que aquí en el plan de cuentas de local necesité cambiarle un indicador a la cuenta contable. Ah, no, es que esa cuenta no manejaba centro de costo y ahora sí, o que no manejaba tercero y ahora sí necesito que maneje tercero. ¿Sí?
110505. Lo hice en local. ¿Qué debo ir a hacer a contabilidad NIF? A hacer el cambio también, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que si yo hice el cambio también en algún parámetro de la cuenta contable, debo ir y replicarlo tanto en local como en NIF. Igual con los terceros, ¿no? Si hay un tercero ya creado en local y de pronto cambió dirección o de pronto quedó mal creado, entonces hago la modificación en local y hago la modificación en NIF. Bueno, ya digamos, el resto de procesos que se ejecutan aquí se hacen directamente en la contabilidad NIF, ¿sí? Hay procesos que debo tener en cuenta para el tema de NIF, ¿no? Por ejemplo, la causación de intereses en compras y en ventas, ¿no? Entonces, Novasoft aquí tiene pues una utilidad que nos ayuda a poder utilizar esa herramienta que nos pide NIF para reportar todo lo que son intereses financiados en compras y en ventas. Pero para eso, antes debemos ingresar aquí en la contabilidad NIF por la opción de archivo maestros variables generales, avanzar aquí a la página 3 de variables generales y tener que parametrizar unas cuentas contables para unos procesos que más adelante voy a ejecutar para el tema de financiación en compras y en ventas. ¿Qué pasa con el tema de intereses en compras y en ventas? Cuando yo compro a crédito, yo debo reflejar eh, la diferencia entre cuánto me vale contado y cuánto me vale a crédito, ¿sí? Y esa diferencia, llevarla y amortizarla muy similar a un diferido, amortizar esos intereses mes a mes, ¿sí? Entonces, para esos procesos que ahorita los vemos más adelante, el sistema necesita unos parámetros contables para crear los asientos contables. Los documentos que me crea al momento de causar esos intereses me pide unas cuentas contables. Entonces aquí voy a tener que parametrizar los gastos financieros. Estas cuentas que me va a pedir acá no son cuentas locales, ¿no? Aquí ya él me está consultando el plan de cuentas NIF, ¿sí? Entonces esta consulta ya es cuentas contables NIF. No está consultando nada del PUC local, solamente aquí me consulta cuentas contables NIF. El activo diferido, el prefijo de la cuenta de inventarios. Cuando hablemos aquí, cuando encuentren el prefijo, que diga un prefijo cuenta, son el cuarto nivel, los 4 primeros dígitos de la cuenta contable que yo utilice para ese caso. Entonces, el prefijo de cuenta de inventarios, el prefijo de cuentas de gastos, el prefijo de la cuenta por pagar, y cuando ya encuentre que el cuadro es un poco más grande de las otros, entonces aquí sí va la cuenta específica, la cuenta auxiliar. ¿Por qué se manejan prefijos? Porque en los movimientos yo por lo general manejo diferentes cuentas de gastos, ¿no? Entonces por eso dejamos ese prefijo para que el sistema busque que me encuentre todas, por ejemplo, todo lo que sea con la 5135, la 513501, 02, 03, la 15, la 140501, la 140502, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando encuentren prefijos van los primeros 4 dígitos de la cuenta contable. Y el resto sí va a nivel de cuenta auxiliar, el último nivel. Y vamos a tener que colocar un tipo de documentos de causación y un tipo de documento de ajuste a la financiación. Entonces, ya cuando ahorita veamos el proceso de causación de intereses, vamos a encontrar que nos va a crear 2 tipos de documentos. Uno para cuando genere y planifique todos esos intereses que voy a causar en una factura. Entonces él me va a crear un tipo de documento y ya cuando vaya causando mensualmente la amortización de esos intereses me va a crear otro tipo de documento. Que estos, ustedes si quieren crear como ahorita les mostré, crear un nuevo tipo de documento en el cual identifiquen causación de intereses, entonces me creo un tipo de documento, por ejemplo el que creamos ahorita, ¿sí? El 920. Entonces aquí le coloco el tipo del documento que cree. Y asimismo voy a tener que parametrizar
las cuentas para financiación en ventas, ¿sí? Entonces, este es un parámetro que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? La parametrización. Que yo no por mi política de apertura de NIF, el del balance y las políticas que tengo, no voy a manejar financiación. Pues no, pues lo dejamos tal cual como está en el sistema, ¿no? Simplemente el sistema me va a verificar estos parámetros cuando yo ejecute un proceso que lo vemos ahorita más adelante, la causación de intereses en compras o en ventas. Que tengan en cuenta, estos parámetros solamente son para la financiación. Y en la primera página, nos devolvemos aquí, no nos hemos salido de variables generales, sino que estamos en la misma parte, sino que nos devolvemos a la página 1. Aquí vamos a tener que parametrizar un tipo de documento que se llama tipo de documento avance proyectos, que más adelante les voy a explicar para qué nos sirve esto aquí en contabilidad NIF, el tema de avance de proyectos. Grabemos. Entonces, esa es la primera parte que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Recuerden, archivo maestros, variables generales, página 1 para avance de proyectos, página 3 para cuentas contables para financiación en compras y en ventas. Contabilidad NIF, recuerden, solamente se hace por contabilidad NIF. Si van a buscar esto en contabilidad local, pues no lo van a encontrar. En los maestros, si ustedes miran sus maestros, pues existen muy similares, ¿no? Todos pues son iguales, ¿no? A diferencia de otros que vamos a encontrar nuevos. Los dos últimos que se llama compra y ventas, amortización y control avance proyectos. Este maestro, compras y ventas de amortización, aquí este maestro solamente nos sirve para consulta. Y vamos a ver cómo se llena este maestro. Entonces, este maestro se llena con base a unos botones. Entonces, aquí vamos a encontrar el primer botón que se llama generación masiva, causación de intereses en compras y en ventas. Que vamos a causar los intereses en las compras y en las ventas para NIF. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí y ejecutar este proceso. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el periodo en donde vamos a encontrar las facturas. Lo que hace esto el sistema es que él consulta todo lo que son facturas de venta y facturas de compra, ¿sí? Entonces, como yo ya pasé por el proceso, pasé de contabilidad local a contabilidad NIF, esos documentos, si yo le doy aquí septiembre, aquí ya me van a aparecer, ¿sí? Que ustedes entren y dicen, no, pero es que realmente aquí no me muestra nada. Entonces, muy seguramente es que ustedes no han ejecutado el proceso de copia de documentos de local a NIF. Entonces, aquí me van a aparecer todos los documentos para el caso de compras, porque aquí le coloqué el indicador de compras del mes de septiembre del 2014, y aquí le voy a, yo como usuario, debo definirle aquí nos va a mostrar la factura, el tipo de documento, porque pueden ser diferentes tipos de documentos de compras, el número de la factura, ¿sí? Y la fase de NIF, Novasoft, fase 1 o fase 2. Número de cuotas, entonces yo le voy a decir, esto va a ser 2 cuotas. ¿En cuántos pagos me va a hacer esas 2 cuotas? Le voy a decir en dos pagos. De eso, ¿cuánto me va a financiar? Le voy a decir, voy a financiarle 20.000 pesos. Y esto ustedes tienen que colocarlo, ¿no? Ustedes tienen que verificar. La factura con 210 me costó 1.200.000 y la financiación son 20.000 pesos. Entonces, estos 20.000 pesos es lo que va a entrar el sistema a amortizarme mes a mes los intereses. Me dice, esa factura yo la causé en el mes de septiembre, ¿no? Voy a arrancar a causar esos intereses a partir de octubre. Entonces yo le digo, a partir de el mes de octubre del 2014 inicia, ¿sí? Entonces, esta parte yo la tengo que diligenciar, ¿sí? Entonces aquí que le voy a dar, le voy a dar a aceptar. Tenemos 5 registros de facturas, ¿no? Aceptar, proceso terminado, perfecto.
Salimos, volvamos nuevamente al botón, al mes de septiembre, compras. ¿Sí? ¿Qué hizo el sistema? Me desapareció las dos facturas a las cuales yo les dije que iba a financiar los intereses. Entonces, lo que no marcamos acá con número de cuotas, ni pagos, ni valor de financiación, ni fecha inicial, pues aún queda ahí hasta que yo le defina que voy a arrancar a generarle la causación de intereses. ¿Qué hizo el sistema? Con la ejecución de ese primer botón, vino y me llenó aquí el botón de, el maestro de compras y ventas de amortización. Entonces, si ustedes ven acá, me muestra el tipo de documento, el número de la factura, la fecha de la primera causación, el saldo inicial, el saldo final y los intereses. ¿Sí? Entonces aquí, si vamos y seguimos, sigue la misma factura, saldo inicial, saldo final, nada porque le dije que eran dos cuotas y el interés. El interés ya el sistema lo calcula internamente, ya tiene una tabla internamente que nosotros no tenemos acceso, en la cual me calcula los intereses. Aquí ya sigue la siguiente factura, que van a ser 4 cuotas. ¿Sí? 4 cuotas, ahí terminó. Entonces, ¿qué pasa? Con ese botón, la ejecución de este botón, me llena el maestro de compras y ventas amortización. ¿Sí? Entonces les mostraba, aquí pues tenemos esta parte de intereses. Tengo la cuenta contable por pagar, que eso me lo trae, recuerden, de la parametrización de variables generales. Me dice, el tipo del documento es 920, ¿sí? Y si vemos aquí en el mes de septiembre, me crea dos tipos de documentos, ¿no? Dos números de documentos con un tipo 620, ¿no? Ese 620, ¿dónde lo trajo? Recuerden, lo trajo de acá, de contabilidad NIF, por la opción de archivos, variables generales, ¿sí? En tipo de documento ajuste financiación. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace el sistema es como planificarme esos intereses que voy a causar y me los crea con el tipo de documento que yo le defina acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser este 620, no? ¿Sí? Entonces, mire, 20.000, 20.000. Y me coloca las cuentas contables. ¿Sí? 170505. Un débito. 145595. ¿De dónde me sacó esta 145595? De aquí el prefijo, ¿no? Si nosotros vamos y entramos y consultamos la factura, que es la factura, aquí él me coloca la factura, la 2.210, aquí él me verifica que esta cuenta contable esté. ¿Sí? Entonces, por eso existe el prefijo, ¿no? Porque en la factura de pronto yo tengo una 145520. Entonces él va y verifica que esté dentro del prefijo y lo cree. Sigamos revisando el documento. Entonces me creo una 17 débito, una 14 crédito, una 220595, ¿sí? Que viene de la cuenta por cobrar. Voy a entrar nuevamente aquí al documento de la causación. 220595 me lo trajo la causación. 231510. Entonces la 231510 lo va a traer de acá, de la cuenta por pagar con financiación. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, que si por ejemplo ustedes tienen un ejemplo, ustedes en el documento colocaron la 1410, ¿sí? Como registro contable la causación, pero en el prefijo tenemos la 1455, no les va a generar nada de causación de intereses. El primer documento 620 no lo va a generar el sistema, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que el sistema crea, ¿no? La causación, que es la nota de financiación de cuentas por pagar del 620, ¿sí? Ya el siguiente paso es mes a mes, muy similar a un diferido, causar esos intereses, ¿no? Yo le dije a partir del mes de octubre vamos a causar el primer interés, ¿no?
Entonces, para causar, ya venimos al segundo botón, que es este, que se llama causación de intereses, compras y ventas. Entonces, vamos a decirle, cáuseme los intereses del mes de octubre, ¿sí? Hasta el 31 de octubre, ¿sí? Si yo le digo aquí consultar, pues el sistema me va a decir, usted va a causar los intereses de esta factura, ¿no? Y el valor del interés que va a causar es este. Salir y procesar. ¿Desea continuar? Aceptar. Proceso terminado. ¿Qué hizo el sistema? En el mes de octubre me creó un 920. ¿De dónde me trae ese 920? De las variables generales de el tipo del documento de causación, ¿sí? Entonces, del tipo de documento de causación, entonces 530520, gasto financiero, ¿sí? De intereses, me le hizo aquí un débito, me bajó la 17, la 231510, que es la cuenta por pagar por financiación, me le hizo un débito, y la 220595 me le hizo un crédito, ¿sí? Entonces, el sistema me va a crear un documento soporte en el cual me genera, eh, digamos, la nota o la revelación de que fueron causados esos intereses. Además de eso, el sistema viene aquí y en el maestro que vimos inicialmente, que se llama compras y ventas amortización, viene y me le coloca el valor que colocó para la financiación, ¿no? Y me coloca el tipo del documento y el número con que se hizo la causación, ¿sí? Si ven, solamente el primer registro es el que tiene el documento de causación de interés. Entonces aquí podemos fácilmente identificar con qué documento soporte quedó la causación de intereses de ese mes. Causemos el siguiente mes. Entonces esto viene para el 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2014. Consultar. Y aquí ya entra otro documento, ¿no? Porque yo le dije que esto era a partir del 20, ¿no? Entonces, salir, procesar, aceptar. El sistema nuevamente vino aquí al periodo y me creó los documentos de causación de intereses de esas dos facturas, ¿no? Y vino acá al maestro y me llenó la segunda cuota con el número del documento, ¿sí? Y esta, por ejemplo, ya dijo que terminó la amortización de intereses, ¿no? Este, por ejemplo, si le hace falta un saldo final y, digamos, aquí puede pasar algo, ¿no? Dentro del proceso de la causación de intereses, que de pronto digo, ya no voy a seguir causando intereses porque me pagaron anticipadamente o porque tuve que reversarlo por alguna cuestión de devolución o algo. Entonces digo, ya causé unos intereses, ¿sí? Pero aún tengo unos saldos, ¿no? Entonces hay una opción en la cual yo puedo cancelar estos saldos de intereses que me quedan por amortizar. Entonces, es este botón, desactivar causación de intereses, compras y ventas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo le digo, bueno, ¿qué tipo de documento es? Es un 110, ¿qué número? Entonces, es la 23, aceptar y aceptar. Proceso terminado. ¿Qué hizo el sistema? Vino acá y a los intereses que estaban pendientes por causar, en el número de causación le colocó anulada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el sistema. O sea, que yo sí veo en el sistema que no voy a causar más intereses por X o Y razón. Entonces, utilizo la opción de desactivar causación de intereses, compras y ventas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte de este botón. Hay otro caso
y voy a generar nuevamente una causación de intereses para el mes de septiembre para mostrarles algo en el cual ustedes pueden reversar esos intereses, ¿no? La anterior vimos es que se desactivaba, ¿no? Yo alcancé a amortizar una parte de intereses, pero esos saldos que me queden por amortizar los voy a anular, ya no voy a amortizar más. Entonces, recuerde, para ese caso se utiliza este que se llama desactivar. Aquí, lo que hicimos para el ejercicio es que creamos otra causación de intereses, ¿no? ¿Sí? El siguiente botón, este botón, lo que hace es reversarnos eso, anulación de intereses. Entonces, aquí lo que hago es buscar el tipo del documento, la factura, proceso terminado. ¿Qué hizo el sistema? Me reversó todo lo que tenía para ese documento de factura, ¿sí? Este botón o este proceso de anulación de causación de intereses se puede hacer siempre y cuando yo no haya generado causación de intereses, ¿sí? O sea, si yo ya causé una cuota de intereses y el sistema ya me creó el 920, la causación de intereses, no puedo hacer ¿sí? ¿Por qué? Ya voy a mostrarles por qué. Voy a generar otra causación de otros intereses del mes de septiembre nuevamente. 40.000 en la factura la 29. Voy a causarlos. Perdón. Entonces voy a mirar qué fecha me quedó iniciando. Entonces, inicia el 20 de febrero del 2015. Termina. E inicia el 20 de noviembre. Ok. Entonces, el 20 de noviembre vamos a causar la primera cuota, ¿no? A 29. Procesar, aceptar. Listo. Ahora utilicemos este que se llama anulación de intereses. ¿Sí? Entonces lo que le quería mostrar, lo que les decía inicialmente, es que si yo ya tengo cuotas causadas sobre esa factura, entonces el sistema me dice, este documento tiene cuotas causadas, imposible anular. ¿Qué tendría que hacer? Ingresar y anular el 920 de la primera cuota. Anular el 920 y nuevamente ejecutar el proceso de anulación causación de intereses. ¿Sí? Entonces, este proceso de generación masiva de intereses funciona tal cual para las facturas de venta. Que si tengo que hacer una a una, factura por factura, ¿sí? Una a una tienen que generarle la causación de intereses. Bueno, y el siguiente botón que tenemos acá se llama causación avance proyectos. Como ustedes bien saben, nosotros en la contabilidad local, si, ejemplo, llegamos al 31 de diciembre del 2014 y hicimos una venta de 1.000.000.000 y realmente en contabilidad local decimos tenemos 1.000.000.000 ya en el ingreso. Para NIF no. Para NIF ustedes si hicieron una venta el 31 de diciembre del 2014 de 1.000.000.000, ustedes realmente van a reflejar en sus estados financieros ese valor a medida que ustedes vayan recibiendo esa plata, ¿no? Entonces, aquí en esta opción de avance proyectos es donde podemos manejar
esta parte, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta para utilizar este botón? Que previamente debemos crear aquí en los maestros el avance de proyecto, ¿sí? Entonces yo digo, no, hice una venta de 1.000 millones a Ecopetrol. Ah, bueno, tenemos que venir a crearla aquí con un código que yo le asigne, crearle un nombre, Ecopetrol, un ejemplo, estoy dando un ejemplo, Ecopetrol, eh, proyecto Yopal, ¿sí? La dirección del proyecto, Avenida Quinta 10. El teléfono, el contacto, el valor del proyecto, ¿cuánto fue? 1.000 millones, ¿sí? Cuando yo le doy el valor del proyecto, el sistema automáticamente me dice saldo del proyecto. Ni siquiera me deja editarlo, ¿no? Y el valor causado, o sea, a medida que yo voy recibiendo ese dinero, pues el sistema me va a decir, usted lleva causado de esos 1.000 millones tanto. Y esto yo lo voy a ejecutar por cantidad, ¿no? ¿Cuánto he ejecutado? Entonces yo le voy a decir que esto puede pasar cuando yo ejecuto proyectos por horas, ¿no? Si no, entonces le voy a decir que el 100. Igual me va a colocar la cantidad en saldo. Cuenta IRA, entonces cuenta de ingresos recibidos por anticipado significa esta sigla IRA, ingresos recibidos por anticipado. Entonces aquí voy a colocar la cuenta contable, que es una cuenta que yo debo tener en la contabilidad NIF, ¿sí? Entonces yo aquí en NIF, entonces debo crear una cuenta propia de NIF que sea ingresos, por ejemplo, ingresos recibidos por anticipado. Entonces voy a crear esta. Voy a crearme una para el ejercicio. Bueno, voy a bautizar esta. Ingresos recibidos. Bueno, esto es solamente un ejemplo de la cuenta contable, porque usted dirá, no, pero es que esta cuenta es para ajustes por inflación y ya no utilizamos en NIF, no. Estoy colocando una cuenta ahí X, ¿sí? Que ustedes ya, pues en su plan contable, identificarán cuál es la cuenta contable que deben de crear para este caso, ¿no? Para el ejercicio yo estoy creando esta 410599. Entonces aquí le voy a decir 410599, ¿sí? La cuenta del ingreso, la normal, ¿cuál es? Ah, no, es que es servicio de agrícola, es la 410560. Entonces aquí le coloco la 410560. El tercero, entonces, ¿quién será? Ecopetrol, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso voy a colocar este NIT, pero en el caso, pues tiene que hacer referencia al proyecto que estoy creando, ¿no? La sucursal para ingresos recibidos por anticipado y el centro de costo recibidos por anticipado, ¿sí? Y grabar. Entonces, primera página, diligenciar los datos para poder ejecutar más adelante el avance del proyecto. Aquí en la página 2, pues llegué y cambié la página 2 aquí por la opción de los botones de cambio de página. Y aquí en esta parte es donde yo puedo distribuir. Yo digo, no, es que ese proyecto lo voy a distribuir por diferentes centros de costos, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir modificar, le doy la sucursal y le digo con la principal, con el centro de costo planta, voy a distribuirle el 70%. Nuevo, para la misma sucursal, pero con otro centro de costo, voy a llevar el 30%. ¿Sí? Entonces, llenar la página 2. Ya después de tener, digamos, diligenciado el maestro de proyectos, ya podemos venir aquí con este botón, causar el ingreso, ¿no? Entonces, aquí con la opción de búsqueda,
me va a mostrar todos los proyectos que haya creado previamente por ese maestro, ¿no? Me dice el nombre del proyecto, la dirección, los teléfonos que previamente colocamos en el proyecto, cuánto es su valor inicial, el saldo, eh, unidades, 100%, y aquí le voy a decir que la primera causación va a ser el 1 de diciembre, ¿sí? Y voy a decir que voy a causar el 0.5, ¿sí? Entonces, procesar, proceso terminado. ¿Recuerdan inicialmente que yo les dije aquí en variables generales que teníamos un tipo de documento que decía avance proyectos? Pues ese es el que va a venir aquí en el mes de diciembre y me lo va a crear, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el sistema? Vino y me creó el 910, me colocó las 410599, que son los ingresos recibidos por anticipado, me le hizo un débito, ¿sí? Y me distribuyó por la 410560. Voy a abrir aquí otro Novasoft. Entonces, 41, la que hice cuenta IRA, ingresos recibidos por anticipado, le hizo un débito y un crédito a la cuenta del ingreso. Y lo distribuyó, ¿por qué? Porque en la segunda página del proyecto le dije que me lo distribuyera en un porcentaje, ¿no? El primero en el 70% y el segundo en el 30%. ¿Cuánto? 5 millones, ¿sí? Porque yo le dije, ¿cuánto vale mi proyecto? 1.000 millones. ¿Cuánto voy a causar en ese mes? El 0.5, ¿sí? Entonces me causó los 5 millones. Entonces, esa es la, digamos, la primera parte que debemos tener en cuenta para utilizar esta herramienta que se llama avance de proyectos, que ya causamos el mes de diciembre. Voy a crear uno para el mes de enero del 2015. Entonces, el mismo proyecto ya me dice que el acumulado son 5 millones, tengo un saldo de 995 millones y un saldo de unidades de 99.5. Voy a decirle que es el 1 de enero del 2015 y voy a causar el 1. Procesar. Listo. Si entramos aquí al 2015 del mes de enero, vino el sistema y me creó el documento con los 10 millones, ¿sí? Y la distribución. Y además de eso, para las revelaciones, para las notas de las revelaciones, voy a tener en cuenta que en el 910 me va a crear una columna adicional en el cual me dice con qué proyecto ejecuté la causación de avance proyecto de ese mes, ¿no? Y el avance que tengo, ¿sí? Por ejemplo, si vemos y nos devolvemos aquí el mes de diciembre del 2014, vamos a encontrar que guarda también el porcentaje que yo le di de avance de proyecto para ese mes, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la parte de causación avance de proyectos. La otra parte que tenemos acá y que es lo que nos piden que mientras utilicemos la norma local o la información local contable, tenemos que tener un comparativo entre movimiento local versus movimiento NIF. Entonces, con este botón aquí podemos comparar contabilidad local versus contabilidad NIF. ¿Qué nos pide? El año, el periodo, algún filtro de cuentas si quiero. Si las quiero todas, las dejo así tal cual de la 1 a la 999. Si quiero filtrar por alguna sucursal, algún centro de costo en especial. Si quiero saldos o netos, procesar. Entonces aquí el sistema me va a mostrar que me muestra el saldo NIF, cuenta. ¿Por qué me mostró 1, 2 y 3? Por el nivel. Entonces puedo cambiar el nivel para que se vea más desglosado la consulta. Entonces me dice su saldo NIF en el activo son tanto. Su saldo local en activo es tanto. Tiene una variación de tanto y una diferencia de tanto, ¿sí? Entonces esto es lo que nos hace un comparativo entre saldos locales,
saldos NIF, ¿sí? Entonces, este es el botón que se llama comparativo NIF local. Tenemos un proceso que vimos inicialmente que está dentro de importar datos fiscales y es importar plan de cuentas contabilidad fiscal. Ese proceso 0012, importar plan de cuentas contabilidad fiscal, lo voy a utilizar solamente cuando yo digo voy a iniciar a trabajar mi contabilidad NIF y no tengo nada de plan contable. Entonces lo que hacemos es que si yo tengo mi plan contable local y quiero replicarlo a mi contabilidad NIF, utilizo este proceso, importar plan de cuentas de contabilidad fiscal. Solamente una vez, ¿no? Porque digamos, si, un ejemplo, si ustedes ya depuraron su plan contable NIF, crearon sus nuevas cuentas, quitaron, pusieron y vuelven a ejecutar el proceso, el sistema vuelve y les replica lo que tenían en local como en NIF. Entonces, después de que parametrice su plan contable NIF, ya no utilizar este proceso, solamente una vez. Y digamos que básicamente este es el manejo de la contabilidad NIF, ¿sí? Bajo norma información financiera, ¿sí? Entonces, básicamente es esto. Igual cualquier duda que tengan al respecto, por favor nos las hacen llegar a través de correo electrónico. Les agradezco inmensamente su atención y que tengan una excelente tarde.